Bienvenidos a MateDuMat, matemática educativa para educadores matemáticos. Este video forma parte de una serie denominada 5 preguntas A, en la que investigadores de diferentes partes del mundo responden a preguntas sobre su trayectoria y dan algunas recomendaciones a profesores e investigadores en formación. Esperamos que la disfruten. En esta ocasión nos encontramos con Armando Aroca Araujo. Bien, mi nombre es Armando Aroca Araujo, soy profesor asociado de la Universidad del Atlántico en Barranquilla, Colombia. ¿Qué te motivó a dedicarte a la educación matemática como disciplina científica? Hay una línea, esta pregunta es interesante en el sentido de verlo como historia de vida como metodología para investigación en historia en la educación matemática. De hecho, hay un artículo que tiene ese nombre. Entonces, ese aspecto me parece muy importante porque le da, digamos, algunas indicaciones a maestros en formación y a profesores inquietos de comenzar a ver las historias de vida como experiencias para tenerlas en cuenta. Entonces, en mi caso particular, fueron unos dibujos. Yo comencé a hacer dibujos de unas mochilas que tejen aquí las indígenas arhuacas en la Sierra Nevada de Santa Marta. Comencé a hacer esos dibujos pensando en publicar un libro titulado Magia y Geometría en las mochilas arhuacas. Eso estaba aquí en una ciudad al norte de Colombia, en Valledupar. Luego me trasladé a una ciudad que es la ciudad de Cali y allá encontré el grupo de historia, de historia de educación matemática de la Universidad del Valle, coordinado por el profesor Luis Carlos Alboleda, y él me dijo a mí que ese trabajo podría ser en etnomatemática. Cuando yo escuché esa palabra, sentí que había encontrado como algo muy agradable, algo muy fascinante para mi vida, y de inmediato comencé a buscar en internet la palabra etnomatemática y allí encontré muchos autores de los cuales voy a hablar más adelante. Entonces, el origen de mis inicios como investigador en educación matemática está precisamente en esos dibujos. ¿Cuál ha sido el mayor reto al que te has enfrentado? No sé si la palabra más adecuada es sufrir durante muchos años. Es una angustia, quiero comentarles, una anécdota. Cuando era profesor de matemáticas en la Universidad del Valle, yo empezaba ya a ser investigador en el programa en matemáticas. Pero también daba un curso de lógica y teoría de conjuntos, que es uno de los, digamos, a mi juicio, uno de los más auténticos cursos representativos de la matemática escolar. Y entre mis estudiantes había un indígena. De repente noté que él iba perdiendo el curso y me le acerqué. Ambos tratábamos de comunicarnos en ese ambiente escolarizado, en el lenguaje de la lógica proposicional y en el lenguaje de la teoría de conjuntos. Pero él me decía con mucha frustración que no comprendía, incluso notaba su sinceridad en sus gestos, en su cuerpo, sentía como si le estuviera enseñando a alguien que estaba dentro de una burbuja impenetrable, donde él desde adentro y yo desde afuera no podíamos romper esa membrana esférica. Es como si fueran dos mundos diferentes. Hoy día, por ejemplo, puedo concluir que no tenía para ese momento herramientas pedagógicas y didácticas suficientes para tratar de resolver ese problema en aquel momento, mientras en el curso de aspectos socioculturales de la educación matemática yo hablaba de inclusión, de reconocimiento de otros saberes, digamos que es el discurso político de la etnomatemática. En el curso de teoría, de lógica y teoría de conjuntos, sucedía precisamente una contradicción con este estudiante. Entonces siento que al final el estudiante fracasó académicamente conmigo en este curso, y es algo que llevo a cuesta como si fuera una cruz sobre mi cuerpo. Este es un fenómeno mundial que yo considero que hay en las aulas de clase, porque no solamente se trata de este tema que me sucedió a mí, sino que son retos de enseñanza y aprendizaje para las aulas multiculturales en educación matemática. Por ejemplo, ese es el idioma local
que se utiliza para enseñar matemáticas, en donde la migración es muy fuerte, estos problemas son muy evidentes y que se han registrado por diferentes autores, en particular, por ejemplo, por Alan Bishop. ¿Cuáles son los principales temas que has trabajado en educación matemática? He trabajado dos temas. El principal de ellos ese es el programa Etnomatemática, y otro que recientemente estoy incursionando es el programa Cronotopía. Es parte de este tema, de este último tema de mi tesis doctoral, que aún no culmino, pero quiero hacerlo prontamente. Desde hace 12 años investigo en el programa Etnomatemática, cuyo pionero es, sabrán, el profesor Huiratán de Ambrosio. Es un programa que procura, a nuestro parecer, el reconocimiento de otras formas de comunicación, de trascendencia, de permanencia, de comunicación de los saberes matemáticos en una comunidad o del desarrollo del pensamiento matemático en los sujetos. Eh, las investigaciones que yo he venido realizando desde hace 12 años en el programa Etnomatemática, creo que las puedo dividir en tres momentos. Al principio era una etnomatemática vista como desde un lente antropológico. Me gustaba mucho ir a las prácticas fuera de la universidad, fuera de los contextos escolares, conocer lo que hacían, por ejemplo, los controladores del tiempo de los buses en las avenidas o calles principales de una ciudad, de ir al campo y conocer lo que hacían en procesos de medición los campesinos, de ir a las modistas o costureras en sus talleres y ver cómo cortaban, medían, calculaban, estimaban, etcétera, corte, de ir a construcciones con albañiles. Entonces nos gustaba mucho hacer eso en un principio. Luego mirábamos porque teníamos la atención de que nosotros somos educadores matemáticos y notábamos que también hay una línea de investigación en el programa Etnomatemática que tiene que ver con lo educativo, lo educacional, como lo llama el profesor Huiratán de Ambrosio. Entonces comenzábamos a explorar etnomatemáticas y ambientes en educación, ambientes pedagógicos en educación matemática. Hoy día, desde hace más o menos 3 años, 4 años, estamos trabajando en el enfoque didáctico del programa Etnomatemática. Y quiero comentar que partimos de la didáctica francesa, partimos de Brousseau, partimos de Bruno D'Amore, que algunos etnomatemáticos radicales tal vez piensan que son estas teorías incompatibles con el enfoque sociocultural de la etnomatemática. De hecho, pensamos nosotros que es algo absurdo asumir esa posición. Pensamos que, pues, digamos, campos de investigación que tienen como centro el ser humano deben tratar de integrarse, de ser amigables. Y hoy día incluso el triángulo didáctico que se propone en la teoría de las situaciones didácticas, saber, profesor, estudiante, ha sido analizado desde enfoques socioculturales. Entonces, queremos nosotros profundizar en ese tema, ver cómo podemos nosotros hacer algo en el aula de clase por medio de la educación desde la perspectiva de la posición didáctica o del enfoque didáctico del programa en matemáticas. Y desde hace 4 años, con mi tesis doctoral, también investigo en el programa Cronotopía, cuyo pionero es el profesor Carlos Vasco. El programa Cronotopía nos ayuda a comprender las formas de expresión de modelos mentales de los agentes noéticos semióticos en aulas de clase, del estudiante, del profesor y del investigador, sobre representaciones de lo temporoespacial. De hecho, esto podría trascender mucho más allá del aula de clase y ver, por ejemplo, comunidades específicas que en su diario vivir o su actuar permanente están, digamos, expresando modelos cronotópicos. Me refiero, por decir algo, por citar un caso, hablo de los pescadores de viento y marea que están en el Pacífico colombiano, cómo ellos utilizan diferentes modelos mentales para poderse orientar y para ponerse a ubicar y cuanticar de posición, cuanticar del tiempo, ubicar y cuanticar en sus trayectorias, en sus retornos, en sus desplazamientos, en la búsqueda de ciertos peces, de cómo retornar sin ver hacia dónde va o cómo pueden utilizar diferentes referentes para la orientación. Entonces,
En ese aspecto es que he venido desarrollando precisamente los temas en educación matemática. ¿Qué artículo, libro o capítulo de libro de nuestra disciplina recomendarías a profesores de matemáticas? Me atrevo a recomendar 3 autores. Más que libro, capítulo de libro, aunque voy a hablar de algunos de ellos, recomendaría algunos autores. Vuelvo a insistir, seguramente con muchos sesgos de mi parte. El primero de ellos es el profesor Ubiratán de Ambrosio, quien es considerado por todo, y en esto hay pleno acuerdo, como el padre de la etnomatemática. Gracias a él se acuñó esta palabra y sus méritos son para él como un gran investigador, principalmente de corte teórico, filosófico, sobre el programa etnomatemática. Entonces, pienso yo que indagar incluso en la página web del profesor Ubiratán de Ambrosio puede ser un buen paso para buscar diferentes artículos, capítulos de libros que ya el investigador, la investigadora interesada en un marco específico podría adoptar para sí. Pero pienso que esa es la base de todas las investigaciones como la fortaleza teórica de las investigaciones para el programa en no matemática. De igual manera, yo incluiría allí también al profesor Alan Bishop, eh, buscar también su página web y allí se van a encontrar una diversidad de documentos muy interesantes. Como también al profesor Paulus Gerdes. Profesor Paulus Gerdes, eh, a mi juicio, es uno de los grandes exponentes metodológicos de trabajo de campo en el programa etnomatemática. Digamos, Gerde fue nuestro gran inspirador en estas investigaciones, la tenacidad del profesor Paulo Gerde, su compromiso con las comunidades, su compromiso político con las comunidades africanas ante, digamos, diferentes imposiciones de currículos extranjeros que no reconocían sus capacidades, que no reconocían sus otras formas de conocimiento matemático, o como Alan Bishop llamó prácticas universales, como contar, medir, jugar, diseñar, explicar o localizar por medio de estos textos escolares que le llegaban a las comunidades. Entonces, en Pablo Verdes encontramos un investigador muy asiduo. Lamentablemente hoy Pablo Verdes no nos acompaña por una situación fortuita, pero pienso yo que buscar todos estos textos de Pablo Verdes es muy importante. Entonces, mi recomendación ahora, de manera concreta, yo lo plantearía digamos, voy a asumir la responsabilidad de recomendar cosas, textos, capítulos de libros, para que sea un punto de partida. No debe verse como digamos, una cuestión, digamos, inamovible, sino que son puntos de partida. Entonces, el primer libro que yo recomendaría es el libro de Alan Bishop titulado La inculturación matemática, la educación matemática desde una perspectiva cultural. A mi juicio es un buen libro como punto de partida para entender el enfoque sociocultural de la matemática o de la educación matemática, y creo yo que tiene un enfoque muy amigable con el programa en no matemática. También recomendaría un libro del profesor Ubiratán de Ambrosio titulado Etnomatemática entre las tradiciones y la modernidad. Es un libro que muestra allí, por ejemplo, me gustó mucho un capítulo titulado Las dimensiones de la etnomatemática. Entonces, allí podrían los profesores encontrar algunas recomendaciones por cuáles ejes empezar.
Entonces vamos a encontrar uno antropológico, uno epistemológico, uno filosófico, uno educativo, etcétera. Entonces, las personas que están interesadas en el programa Etnomatemática, pues estarían muy, digamos, tendrían algunas condiciones allí para un punto de partida. Y por último, recomendaría un artículo de mi autoría titulado 12 llamados a los etnomatemáticos del mundo. Es un artículo publicado en la revista Ripen, que fue editada por los profesores Milton Rosa y Daniel Orey de Brasil, en donde se presentan algunas recomendaciones para todas aquellas personas que quisieran adentrarse al programa Etnomatemática. ¿Qué artículo, libro o capítulo del libro de nuestra disciplina recomendarías a investigadores en formación? Hay varias cosas aquí. La práctica yo la relaciono con procesos de investigación. Si un maestro quiere mejorar su práctica, tendría primero preguntarse cómo es mi estrategia metodológica para mejorar mis prácticas. Prácticas la mejoro teniéndome a mí mismo como árbitro. Mis prácticas yo las mejoro teniendo como par a mis colegas de la institución educativa. Mis prácticas las mejoro insertándome dentro de algo más amplio que es la comunidad académica nacional, o mis prácticas yo las mejoro teniendo en cuenta, digamos, todas las perspectivas que podrían darse a nivel internacional. Entonces yo pienso que hay de todo allí en esto que acabo de mencionar. Pero todos ellos, a mi juicio, atravesados por algo fundamental que es un proceso de formación e investigación. Yo me atrevería a recomendar algunas cosas, pues la docencia, digamos, o mejorar esas prácticas está ligada a la investigación. Entonces, para mí, uno de los principales logros del investigador en educación matemática es que tenga formación en escritura. ¿Cómo logramos para que los maestros en educación matemática, los profesores universitarios en educación matemática, escribamos? Escribir es un acto de reflexión muy profunda de mis ideas, de lo que yo hago, de lo que yo continuamente estoy desarrollando en mi diario vivir como profesional. Entonces, en ese aspecto yo recomendaría mucho una actitud muy favorable hacia la escritura. Y escribe viendo este proceso de escritura como resultado de investigación, puede pensar mucho mejor sus prácticas, sus clases, incluso mejorar su felicidad por lo que hace a diario en la escuela o la universidad. Y tengo un artículo de Cristian Camilo Fuentes titulado Algunos enfoques de investigación en etnomatemática. Creería yo que este puede ser un buen punto de partida. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, las dimensiones del programa Etnomatemática que plantea el profesor Ubiratán Ambrosio en un libro que ya les comenté, titulado Etnomatemática entre las tradiciones y la modernidad. De igual manera, ver la experiencia que ha tenido el profesor Paulo Guedes en aulas de clase, como por ejemplo, esta actividad que a nosotros ya nos comienza a arrojar algunos resultados de la perspectiva didáctica, del enfoque didáctico del programa Etnomatemática, da la posibilidad de que los estudiantes se involucren mucho más en las actividades, teniendo presente de que esas actividades primero son parte del contexto sociocultural próximo de los estudiantes. Y una recomendación que haría es que se viera la revista latinoamericana de etnomatemática, todos los volúmenes, los números que se han publicado durante estos últimos 10 años en la revista, donde ahí hay experiencias que muestran la relación entre etnomatemática y educación matemática. Agradecemos al maestro Armando Aroca Araujo por regalarnos de su tiempo y a ti por ver este video. Esperamos lo puedas compartir y concedernos un like. Suscríbete a nuestro canal para que continuemos con esta labor de divulgación.